El sonido del campanario resonaba en Nápoles como un eco de desesperación. En el año 1943, el silencio habitual de la ciudad se había visto reemplazado por el murmullo inquieto de las multitudes, y los corazones palpitaban al unísono con la campana que anunciaba la llegada de un nuevo estruendo. Cada repique era una señal, un recordatorio del caos que se desataba en la penumbra de la guerra. La gente miraba al cielo, con respiraciones entrecortadas, y cada alarido lejano les hacía temer lo peor. Las calles estaban abarrotadas, llenas de sombras que se movían rápidamente, buscando refugio, buscando alivio. Las manos temblaban al sostener las pocas pertenencias que les quedaban, y los ojos, fijos en el horizonte, reflejaban una mezcla de angustia y resignación. En medio de ese maelstrom, un pequeño hospital improvisado se había establecido en un viejo convento. Sus paredes desgastadas por el tiempo, pero aún firmes como un bastión de esperanza. Dentro, el aire estaba impregnado de un olor a desinfectante que apenas cubría el hedor del miedo. Un grupo de médicos y paramédicos trabajaba incansablemente, sus gestos mecánicos repetidos una y otra vez en un intento desesperado por salvar vidas. Cada vez que una nueva víctima era traída, la escena se repetía. Un cuerpo ensangrentado, una mirada perdida. El tiempo parecía haberse detenido, pero el reloj seguía su curso, marcando cada segundo como un testigo silencioso del horror. A medida que las horas avanzaban, el campanario seguía sonando, marcando un ritmo que se entrelazaba con el latido de la ciudad. Cada campanada resonaba en el pecho de quienes estaban allí, un llamado a la acción, pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida. En una esquina del hospital, un médico se encontraba paralizado, la mirada fija en una herida que parecía no tener solución. Su mente luchaba entre el deber y el terror, incapaz de decidir cuál sería el siguiente paso. Las manos de los enfermeros temblaban y cada vez que intentaban suturar una herida, el hilo se les escapaba entre los dedos sudorosos. En esos momentos, el silencio se hacía denso, colmado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. La incertidumbre era abrumadora. El sonido de la campana se volvía casi ensordecedor, un recordatorio de que el tiempo no se detendría, de que cada segundo contaba. Un joven soldado fue llevado a la sala de operaciones, su rostro pálido, los ojos cerrados y el aliento superficial. Al verlo, el médico se sintió como si estuviera atrapado en una trampa. Ante él, un desafío, actuar o dejar que el destino decidiera. La respiración se le hizo pesada y un sudor frío comenzó a recorrer su frente. Un golpe en la puerta le sacó de su trance, una enfermera ansiosa con una mirada que imploraba respuestas. ¿Qué harían? ¿Cómo podrían salvar a ese chico? El campanario sonaba nuevamente, y esta vez el médico sintió que resonaba en su interior, como si cada repique le exigiera una decisión. Pero el miedo lo invadió, y por un momento el tiempo se detuvo. Recordó el rostro de su propio hijo, la risa que una vez llenó su hogar, y ese recuerdo como un puñal en su pecho. La guerra había robado tanto, y ahora, frente a él, había una vida que también podría ser arrebatada. Afuera, el estruendo de bombas resonaba como un eco lejano, pero en el interior del hospital solo había un silencio pesado. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas sin respuesta, de dudas que no se atrevieran a formularse en voz alta. La enfermera, con manos temblorosas, comenzó a preparar los instrumentos, pero la tensión en la sala se volvía casi palpable. Cada movimiento era seguido por un murmullo colectivo de aliento contenido, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Y aún así, la vida continuaba. En una esquina, un anciano sentado en un banco hacía un esfuerzo por mantener la compostura. Sus ojos, arrugados por el tiempo, miraban al suelo, y su mano temblaba al sostener una pequeña cruz de madera. A su lado, una madre abrazaba a su bebé. El pequeño dormía ajeno al caos que los rodeaba, mientras su madre observaba con una mezcla de amor y miedo. Aquellos momentos eran un recordatorio cruel de la belleza que aún existía en medio de la oscuridad. El médico finalmente se acercó al joven soldado.
Su corazón latía con fuerza, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas, y el eco del campanario seguía resonando, marcando el tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Con un suspiro profundo, se preparó para actuar. El temor no desaparecería, pero había una necesidad imperiosa de hacer lo correcto, de intentar salvar al que podría ser el hijo de alguien más. Afuera, la guerra continuaba su curso, ajena a las decisiones que se tomaban dentro de aquellas paredes desgastadas. La campana sonaba, no solo como un aviso, sino como un grito de ayuda en un mundo que parecía haber olvidado la compasión. En ese pequeño refugio, la lucha por la vida se mantenía con cada latido, cada respiración, mientras las sombras se alargaban con la caída del sol. La noche se acercaba, y con ella el silencio se volvía cada vez más profundo. En el corazón de Nápoles, la guerra no solo afectaba a quienes estaban en el frente, sino que también dejaba cicatrices invisibles en aquellos que intentaban sanar. La lucha no terminaba en el campo de batalla, se extendía a cada rincón, a cada alma que se atrevía a soñar con un futuro que parecía cada vez más distante. El sonido del campanario seguía resonando, cada repique como un grito desgarrador en un mar de silencio. Los ecos vibraban en las paredes del convento, donde el miedo y la desesperación se habían convertido en una segunda piel. El aire pesado de incertidumbre se sentía en cada rincón, mientras el personal médico trataba de mantenerse alerta, luchando contra la fatiga y el horror que los rodeaba. En una sala improvisada, la luz tenue apenas iluminaba los rostros de los heridos. Cada vez que la puerta se abría, un nuevo cuerpo, una nueva historia de dolor era traído a la sala. Los gritos apagados de los heridos resonaban como lamentos en una sinfonía trágica. Entre ellos, un joven con los ojos ciegos de terror y un brazo gravemente dañado. Sus ojos buscaban respuestas mientras las manos trémulas de un enfermero trataban de estabilizar su herida. Un médico se acercó, su respiración entrecortada, reflejando el peso de la decisión que debía tomar. Observó la herida, complicada y sangrante, y por un instante el mundo a su alrededor se desvaneció. La campana sonó de nuevo, y el sonido parecía llenar el espacio vacío entre él y el joven. Las palabras se agolpaban en su garganta. No podía decir todo estará bien, porque no había certeza en su voz. En su interior, la lucha era feroz. Debería intentar una cirugía arriesgada o dejar que el tiempo hiciera su cruel trabajo. El silencio se apoderó de la sala, una pausa que se estiró como un chicle viejo. Las miradas se cruzaron, un intercambio silencioso que decía más que cualquier palabra. Las manos temblorosas del enfermero se detuvieron, su mirada fija en el médico como si esperara una señal. El tiempo parecía desvanecerse, cada segundo se sentía como una eternidad, mientras los corazones latían al unísono, marcando el pulso del caos exterior. Finalmente, el médico tomó una decisión. Sus manos se movieron con una precisión mecánica, cortando, limpiando, suturando. El tiempo parecía desvanecer. La mente del joven parecía flotar entre la vida y la muerte, atrapada en un limbo de agonía y esperanza. A medida que la operación avanzaba, los recuerdos del médico emergieron, imágenes de su hogar, de días en que la vida era sencilla y las preocupaciones eran banales. Pero aquí, en este convento, esas memorias se desvanecían, dejando solo un vacío aterrador. Las campanas seguían sonando. Cada repique era un recordatorio de que el mundo exterior continuaba, pero en el convento el tiempo se había detenido. La respiración del joven se tornaba más irregular y el médico sintió el sudor frío recorrer su frente. La sala estaba llena de un silencio ensordecedor, donde las palabras eran innecesarias y los gritos de dolor se ahogaban en la desesperación. Mientras tanto, un grupo de enfermeras se movía de un lado a otro, tratando de atender a los heridos que llegaban con una rapidez alarmante.
Sus manos trabajaban en una coreografía ensayada, cada gesto calculado, cada movimiento repetido como un ritual que había adquirido una extraña familiaridad. Una enfermera, con los ojos fijos y el rostro pálido, se detuvo por un momento, su respiración suspendida mientras contemplaba el caos que la rodeaba. Se preguntaba cuántas vidas había tocado ese día, cuántas almas había intentado salvar sin siquiera poder recordar sus nombres. En un rincón, un médico mayor observaba la escena, sus manos a menudo temblorosas, pero su mirada aún firme. Era un hombre que había visto más de lo que muchos podrían soportar. Había vivido la guerra en sus peores formas, pero la incertidumbre de cada nuevo paciente lo dejaba vacío. Las historias de aquellos a quienes no podía ayudar lo perseguían, como sombras que se alzaban en la oscuridad de sus pensamientos. En su mente, un eco resonaba. ¿Cuánto tiempo más podré soportar esto? El campanario sonaba de nuevo, y la enfermera que había estado contemplando el caos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un recordatorio de su propia fragilidad, una llamada a la acción que la empujó a moverse. Con manos temblorosas, se dirigió a un nuevo herido, un anciano que había perdido la conciencia. Allí, en medio de la confusión, comenzó a trabajar, su mente en blanco, como si su cuerpo actuara por impulso, guiado por el instinto de salvar. El médico, en la sala de operaciones, había finalmente cerrado la herida del joven. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios, pero la satisfacción era breve. Era solo uno de muchos, una victoria en un mar de derrotas. Mientras se retiraba, miró a su alrededor, los rostros exhaustos y los ojos llenos de lágrimas. Al salir de la sala, el eco de la campana resonaba aún más fuerte en su mente. La ciudad seguía siendo un lugar de agonía y lucha, un escenario donde la vida se jugaba en cada instante. Cada nuevo grito de dolor resonaba como un eco en su corazón. Mientras se dirigía a la sala de espera, observó a las familias que aguardaban noticias. Sus ojos estaban fijos en la puerta, llenos de ansiedad. Un hombre, con las manos entrelazadas, apenas podía contener las lágrimas. Una mujer a su lado sostenía a un niño, su rostro reflejando una mezcla de esperanza y desesperación. La campana sonaba, y por un momento todo se sentía como un ciclo interminable de sufrimiento y anhelo. El médico tomó una respiración profunda, intentando encontrar la fuerza necesaria para continuar. Con cada paso, el peso del mundo caía sobre sus hombros. Sabía que ese ciclo no terminaría fácilmente. La guerra no ofrecía descanso, y cada campanada del convento era un recordatorio de que el deber nunca se detendría. En medio de ese caos, el sonido del campanario se convertía en la nueva señal de alarma de una lucha interminable, un eco de vidas entrelazadas en un destino incierto. El silencio seguía siendo profundo, pero había un entendimiento tácito entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. Y mientras los ecos resonaban, todos sabían que la lucha continuaba, y que en cada decisión, en cada acción, una parte de ellos mismos quedaría atrapada en aquel convento, para siempre. El aire pesado del improvisado hospital se llenaba de murmullos apagados y respiraciones entrecortadas. Las campanas del convento resonaban en la distancia, un eco constante que acompañaba el vaivén del miedo y la esperanza. Los médicos y enfermeros, con la frente perlada de sudor, se movían como autómatas, atrapados en un ciclo monótono de salvar y consolar. El tiempo, un enemigo implacable, se sentía tanto como una carga en sus hombros como un alivio en sus corazones. Una enfermera, con las manos temblorosas, se acercó a una víctima. Sus ojos, grandes y asustados, se encontraron con los de la joven herida, que yacía en una camilla, su piel pálida manchada de sangre. Aquella conexión momentánea era un puente entre la vida y la muerte, un instante de humanidad en medio del caos. La enfermera intentó sonreír, pero la curva de sus labios solo reflejó la tensión de su propia ansiedad, un intento vano de aportar tranquilidad a un mundo que se desmoronaba. A medida que la campana sonaba, un sudor frío recorrió la espalda del médico, que observaba la escena.
Su mente, atrapada en un laberinto de decisiones, se debatía entre la lógica y la desesperación. La herida de la joven requería atención inmediata, pero en su mente había un eco de otras vidas perdidas, de decisiones fallidas. Cada pulso del corazón de la paciente se sentía como un latido de su propia culpabilidad. Afuera, el murmullo de la ciudad se intensificaba. Las voces se convertían en un rugido, un coro de desesperación que se elevaba con cada explosión distante. Los rostros de los civiles, al borde del colapso, se asomaban a las ventanas del convento, buscando respuestas que nadie podía dar. Un anciano, con las manos callosas y temblorosas, se aferraba a su sombrero, sus ojos llenos de un silencio profundo, un reflejo de la tristeza que envolvía a la comunidad. Un grupo de soldados llegó, trayendo consigo la carga de nuevas heridas. La enfermera sintió cómo su corazón se aceleraba. La tensión en la habitación aumentó y los cuerpos se movieron como sombras en una danza desesperada. Un soldado, con la respiración entrecortada, fue colocado en una camilla junto a la joven herida. Sus ojos se encontraron y en ese instante ambos compartieron el mismo miedo, la incertidumbre del mañana. Mientras tanto, el médico luchaba contra la inmovilidad que lo había atrapado. La campana seguía sonando y cada repique resonaba como un recordatorio de su parálisis. Las manos de los enfermeros temblaban y el ambiente se llenaba de un zumbido constante, un ruido sordo que se interponía entre ellos y la realidad que enfrentaban. El silencio abrumador de la desesperación se apoderaba de la sala, y el tiempo parecía deslizarse como arena entre los dedos. Las luces del hospital parpadeaban y el aire se volvía denso, casi pesado. Una enfermera, atrapada en su propia ansiedad, se detuvo un instante para observar las caras que la rodeaban. Algunos tenían la mirada vacía, otros estaban llenos de determinación. En sus corazones, el deseo de hacer lo correcto se mezclaba con el miedo a fallar. El médico, sintiendo ese peso, finalmente se acercó a la joven herida. Su mirada se encontró con la de ella y en esos ojos vio reflejado su propio terror. El silencio se rompió cuando la joven murmuró algo, una palabra apenas audible que se perdió en el estruendo del exterior. La enfermera se inclinó, intentando captar el mensaje en su susurro. La tensión se convirtió en un hilo delgado que unía a todos en la habitación, un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. El médico, con manos temblorosas, se preparó para actuar. El tiempo había llegado. Las campanas sonaron nuevamente y el ecosistema del hospital parecía latir al compás de esas notas dolorosas. La enfermera, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a trabajar con diligencia. Cada movimiento era un acto de resistencia, cada gesto un intento por desafiar el destino. Las manos se movían de forma casi automática, como si su propio cuerpo supiera lo que su mente aún no podía aceptar. Bajo la presión del momento, el médico finalmente tomó una decisión. Su mente se aclaró y con un movimiento decidido tomó la herramienta necesaria. La acción, aunque sencilla, era el resultado de un torrente de emociones contenidas. El silencio colectivo se transformó en un murmullo de esperanza, un susurro de vida que apenas se podía escuchar por encima del caos exterior. Mientras la joven herida era atendida, el médico sentía el peso de su responsabilidad. Cada segundo se estiraba, como si el tiempo quisiera jugar con su mente. La campana seguía sonando y cada repique se convertía en un latido del corazón de la ciudad, un latido que resonaba en su pecho. La tensión en la habitación aumentaba, pero con ella también lo hacía la determinación de cada alma presente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la joven abrió los ojos. La enfermera, atrapada en un hilo de esperanza, se inclinó hacia ella. Su mirada, antes llena de temor, ahora brillaba con un destello de vida. El médico, con la respiración contenida, supo que había logrado lo que parecía imposible. En ese instante, el miedo se convirtió en alivio y la conexión entre ellos se fortaleció.
Afuera, la ciudad seguía en pie de guerra, pero en aquel pequeño hospital, un rayo de luz atravesó la penumbra. Las campanas sonaban, marcando no solo un momento de desesperación, sino también un eco de resistencia. La lucha por la vida continuaba, un ciclo interminable de dolor y esperanza. En cada rincón, en cada respiración, la humanidad se afirmaba, desafiando la adversidad. Ese día, en Nápoles, 1943, el campanario se volvió más que un simple sonido. Se transformó en un símbolo de lucha y supervivencia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un destello de luz. La vida seguía, entrelazada con la muerte, en un silencio que gritaba por respuestas y anhelos, dejando una huella en el alma de quienes presenciaron aquel acto de valentía. El sonido persistente de la campana seguía resonando en el aire, un eco permanente que marcaba el tiempo en medio del caos. Cada repique era como un recordatorio de la fragilidad de la vida, una señal sombría en un lugar donde la muerte acechaba a cada instante. En el convento de Nápoles, en 1943, la atmósfera estaba impregnada de un silencio denso, interrumpido solo por los susurros afligidos y los lamentos apagados de quienes se encontraban en el umbral entre la vida y la muerte. El médico, con el rostro empapado en sudor, estaba sumido en un torbellino de emociones contradictorias. Su mente giraba en un ciclo incesante de dudas y miedos, mientras sus manos trabajaban casi de manera automática. Los instrumentos quirúrgicos, fríos y relucientes, estaban dispuestos ante él, pero su mente vagaba en un abismo de incertidumbres. Las imágenes de otros pacientes heridos se agolpaban en su memoria, cada rostro un recordatorio del dolor irreparable que enfrentaba. El joven frente a él, lleno de vida pero ahora atrapado en la vorágine de la guerra, tenía los ojos cerrados. Su respiración era irregular, como si cada inhalación fuera un esfuerzo titánico. El médico se inclinó un poco más, tratando de captar el sonido de su aliento. Al buscar una señal de esperanza en el joven, su corazón se llenó de angustia. ¿Era posible que aún hubiera tiempo para salvarlo? Los murmullos de los enfermeros se mezclaban con el sonido del campanario, creando una sinfonía de tensión. Ellos, como él, luchaban contra sus propios demonios. Sus manos temblorosas reflejaban la ansiedad contenida, un ballet de nervios en un escenario oscuro. A lo lejos, las detonaciones resonaban, pero aquí la guerra parecía haberse detenido por un breve instante, dejando solo el sufrimiento humano. Había un viejo reloj en la pared, sus manecillas avanzando lentamente, cada tic-tac sumándose a la presión que aumentaba en la sala. 10 minutos se sintieron como horas, mientras el médico dejaba que su mente viajara a tiempos más simples, a momentos en los que la vida era previsiblemente bella. En aquel instante, cada recuerdo fue un peso en su pecho, una carga que debía dejar atrás para poder actuar. Finalmente, el médico respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones. Esa pequeña acción se convirtió en su mantra silencioso, una forma de reconectar con la realidad y con el joven que necesitaba su ayuda. Las luces parpadeaban, reflejando sombras danzantes en las paredes. Con un gesto decidido, se concentró en el presente. La operación debía comenzar. Las manos del médico se movieron con una precisión que parecía sobrehumana. Mientras sus dedos se deslizaban sobre la herida, una ola de determinación lo invadió. Cada sutura era una lucha entre la esperanza y la desesperación. Cada corte y cada punto habían sido repetidos innumerables veces en su mente, pero ahora su corazón dictaba el ritmo. La campana sonó de nuevo, un eco profundo que resonaba dentro de él, instándolo a seguir adelante. Los enfermeros, en un estado de silencio reverente, observaban cada movimiento. Sus ojos fijos en el médico eran un reflejo de su propia ansiedad, sus respiraciones contenidas como una sinfonía de expectativas. El tiempo, ese enemigo implacable, se movía lentamente, estirando cada segundo en una tortura silenciosa. Aunque el médico estaba inmerso en su tarea, podía sentir la presión del mundo exterior empujando hacia adentro,
como si el universo entero lo mirara. Fuera del convento, el cielo estaba cubierto de nubes grises, una manta pesada que parecía presagiar más desgracias. Dentro de la sala, el ambiente era un microcosmos de vida y muerte, donde cada decisión contaba, donde cada vida pesaba más que 1000 palabras. El médico sentía cómo la sala se volvía un lugar sagrado, un altar donde se luchaba con el destino. El joven a su cargo seguía en un estado de semi-inconsciencia, su mente luchando con la realidad de su situación. En sus sueños quizás veía imágenes de su hogar, de risas lejanas que parecían tan distantes ahora. La oscuridad de su herida se mezclaba con los fragmentos de recuerdos, sus pensamientos se desvanecían en un mar de confusión. En un instante, el médico se preguntó si el joven aún tenía esperanza. El silencio se rompió con un susurro, un leve quejido que provenía del herido. Los ojos del médico se encontraron con los del joven, y en ese cruce de miradas se transmitió una chispa de conexión. Era un breve instante, pero ambos sintieron la resonancia de la vida, un lazo que trascendía las palabras. El joven, a pesar de su dolor, parecía aferrarse a la luz que aún existía en sus ojos. El médico, impulsado por esa conexión, intensificó su enfoque, avanzando con la sutura. La operación continuó, cada movimiento más seguro que el anterior, mientras el joven luchaba en su mente. La distancia entre la vida y la muerte se volvía cada vez más difusa. A su alrededor, el convento seguía siendo un refugio de dolor, pero también de lucha. Mientras el médico trabajaba, las voces de los enfermeros a su lado se convirtieron en un murmullo distante, un eco de un mundo que seguía girando, indiferente al sufrimiento humano. Finalmente, cuando las últimas suturas se colocaron, el médico se dio cuenta de que el tiempo había pasado volando y una mezcla de alivio y agotamiento lo invadió. Se alejó un instante, permitiendo que el aire fresco entrara en sus pulmones, respirando profundamente como si fuera su último aliento. El silencio de la sala se sentía diferente ahora, como si el peso de la incertidumbre hubiera sido aligerado, aunque solo un poco. Los ojos del joven permanecieron cerrados, pero había un cambio palpable en su respiración, un signo de que la lucha no había sido en vano. En ese momento, el médico se dio cuenta de que, aunque el silencio era abrumador, la esperanza seguía viva. El campanario resonaba una vez más, pero ahora, en lugar de un grito de desesperación, sonaba como un latido más, el eco de una vida que todavía podía ser salvada. La tensión en la habitación aumentaba con cada nuevo grito que emergía del pasillo. La enfermera, con las manos aún temblorosas, miró a su alrededor, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarle el pecho. Apenas podía procesar la cantidad de personas que necesitaban ayuda. En una fracción de segundo, una imagen se le impuso: la sala de espera en el convento, antes del estallido de la guerra, repleta de risas y charlas. Ahora, el silencio era abrumador y solo el eco de las campanas parecía ofrecer algún tipo de consuelo. Las campanas sonaban cada vez más intensas, como si marcaran un compás en la vida y en la muerte. La enfermera se respiró hondo, tratando de calmar su ansiedad. Un grupo de soldados irrumpió en la sala, sus rostros sucios y llenos de un cansancio palpable. Entre ellos, un joven que apenas parecía un niño, su pierna herida cubierta de vendas manchadas de sangre. La enfermera sintió que su estómago se retorcía. ¿Cuántas vidas más tendrían que ser arruinadas en esta lucha? El médico, con la mirada fija en el joven, se sintió como un marinero perdido en una tormenta. Sabía que debía actuar, pero su mente estaba nublada por el caos. Los latidos de su propio corazón retumbaban en sus oídos, mezclándose con el sonido de las campanas. Cada decisión era un peso adicional en su ya agobiada conciencia. La mirada del joven, llena de miedo y dolor, era un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. Había visto demasiadas miradas como esa, y cada una lo dejaba más vacío. Mientras la enfermera trataba de estabilizar al soldado, sintió un sudor frío recorrer su espalda.
Las manos del médico temblaban al preparar los instrumentos. Una línea de sangre resbaló por el brazo del joven y él soltó un gemido, la desesperación reemplazando el silencio. Las campanas seguían sonando como un lamento que resonaba en la sala. «Necesitamos más vendas», dijo la enfermera, su voz temblorosa. La dificultad para hablar era un eco de la dificultad para actuar. ¿Cuántas veces había repetido esas mismas palabras? La rutina mecánica del hospital improvisado se había convertido en su propia prisión. Cada herida, cada pedido de ayuda se sentía como un ciclo interminable, un eco que reverberaba en su mente, aplastando su espíritu. Los minutos parecían horas, cada segundo lleno de un peso insoportable. El médico miró a su alrededor, buscando un atisbo de apoyo, pero todos estaban atrapados en su propio laberinto de miedo y dolor. La enfermera trataba de calmar al soldado, sus dedos rozando su frente para darle consuelo, aunque su propio cuerpo estaba paralizado por el estrés. El sonido de las campanas seguía resonando, cada vez más fuerte, cada vez más desesperado, como si la ciudad misma estuviese gritando. El ambiente se volvió intenso, casi eléctrico. Un sudor frío formó un río por la frente del médico, y la presión en su pecho se intensificó. La realidad de su entorno se volvía cada vez más fragmentada. Los rostros de los heridos se mezclaban en su mente, una mancha de sufrimiento que no podía sacudir. Él cerró los ojos por un momento, tratando de enfocar sus pensamientos. En ese breve instante de oscuridad, las campanas sonaron aún más fuerte, como si la ciudad estuviera resonando con su agonía. Cuando los abrió, vio a la enfermera observándolo intensamente. Su mirada era de desesperación. Necesitaba que él tomara la decisión, que actuara, que no se dejara llevar por el miedo. Pero era como si su mente estuviese atrapada, cada pensamiento bloqueado por un muro de indecisión. Se preguntó cuántas veces había tenido que enfrentar decisiones tan críticas. Recuerdos de cirugías previas pasaron por su mente, risas nerviosas, miradas esperanzadas y al final el eco de la muerte. Era un ciclo que nunca terminaba, un laberinto sin salida. El silencio colectivo que había invadido el hospital se volvió ensordecedor. Todos estaban esperando, respirando con dificultad, sintiendo el peso del tiempo. El reloj en la pared marcaba los minutos, pero sus manecillas parecían moverse en cámara lenta, como si el tiempo mismo se detuviera para hacer la agonía más intensa. Finalmente, él respiró hondo y tomó una decisión. El médico se acercó a la camilla, su rostro transformándose por la determinación. «Vamos a operarlo, ahora». Su voz resonó con firmeza, un rayo de luz en medio de la oscuridad. La enfermera asintió, y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. En un instante, el caos se convirtió en un propósito claro. Mientras comenzaban a trabajar, los movimientos se volvieron automáticos, impulsados por la adrenalina. Las campanas del convento se mezclaban con el sonido de los instrumentos, creando una sinfonía extraña y tensa. Cada corte, cada sutura era una lucha contra el tiempo. La vida del joven estaba en sus manos, y el médico, aunque tembloroso, se sentía más vivo que nunca. Con cada pulso del corazón que escuchaban, la tensión iba en aumento. La sala se llenó de murmullos de aliento, de respiraciones entrecortadas, y el silencio se fue desvaneciendo lentamente. Era un momento de conexión, de unidad en medio del caos. Cada uno estaba atrapado en su propia batalla, pero todos compartían ese mismo propósito, salvar una vida. Cuando finalmente terminaron, el joven respiró con más facilidad, y el médico sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Se giró hacia la enfermera y por un instante sus manos temblorosas se encontraron. No había palabras que pudieran expresar lo que sentían, pero el silencio entre ellos era suficiente. El eco de las campanas continuó, pero ahora se sentía menos como una advertencia y más como una celebración sutil de la vida. A medida que la tensión se disipaba lentamente, el médico miró hacia el exterior, donde la vida seguía su curso, ajena a la lucha que acababa de tener lugar en la sala improvisada.
El miedo seguía presente, pero había algo más, una chispa de esperanza que empezaba a brotar entre las sombras. Aunque el camino seguiría siendo difícil, en ese momento la lucha había valido la pena. En el eco de las campanas, entre el silencio y el caos, había un nuevo resplandor de vida. El silencio en el convento se sentía cada vez más intenso, como si el aire mismo estuviera atrapado en una red de tensiones. El médico, atrapado entre la necesidad de actuar y el miedo a cometer un error, se enfrentaba a un dilema que iba más allá de la cirugía. Su corazón latía con fuerza, cada palpitación resonando en sus oídos, un recordatorio de su propia humanidad en medio de una tragedia que superaba la lógica y la razón. El joven aún yacía allí, su piel pálida contrastando con el fondo de la sala. En su pecho, la respiración seguía siendo un susurro, un eco de vida que se desvanecía lentamente. Cada vez que el médico se inclinaba un poco más, podía notar el leve movimiento de su torso, como si el cuerpo estuviera luchando por mantenerse a flote en una tormenta interna. La desesperación se apoderaba de él, y sus manos, a pesar de su entrenamiento, comenzaban a temblar. Un enfermero se acercó, el rostro marcado por la fatiga y el miedo. Juntos, intercambiaron miradas cargadas de preguntas sin respuesta. No había palabras suficientes para describir la carga que llevaban. Las campanas seguían sonando en el fondo, un ritmo que parecía marcar el tiempo y la vida de ese joven. Cada repique era una llamada a la acción, pero el médico sentía que sus pies estaban enraizados en el suelo, atrapados por el magnificente peso de la indecisión. El reloj en la pared avanzaba lentamente, sus manecillas marcando el paso del tiempo en un compás que resonaba en el pecho del médico. 15 minutos se sentían como una eternidad. Cada respiración del joven era un susurro que se perdía en el aire. La sala se había convertido en un refugio de angustia, un lugar donde el dolor y la incertidumbre se entrelazaban en un abrazo mortal. El médico finalmente rompió el silencio, con una voz apenas audible. ¿Puedes oírme? La pregunta se desvaneció en el aire, como un eco sin respuesta. Se inclinó más cerca, buscando alguna señal, algún indicio de que la vida aún persistía. Sus dedos temblorosos se acercaron al pulso del joven, tratando de captar el latido que aún podía haber, pero solo encontró la frialdad de un cuerpo que se entregaba a la muerte. La campana volvió a sonar, su eco resonando en la profundidad de su ser. Era como si el sonido se metiera en sus huesos, una llamada a la acción que solo aumentaba su parálisis. A lo lejos, las explosiones continuaban, creando una sinfonía de caos que contrastaba con la quietud de la sala. En ese momento, la guerra parecía estar en todas partes, menos aquí, donde la vida se sostenía por un hilo delgado. Los ojos del enfermero se encontraron de nuevo con los del médico, y ambos compartieron una comprensión tácita. A pesar de sus miedos, había un deber que cumplir. La vida del joven dependía de ellos, de su valor para enfrentar lo inimaginable. Pero el miedo se mantenía firme, una sombra que no podía ser ignorada. ¿Qué hacemos?, susurró el enfermero, su voz temblando con la misma intensidad que sus manos. La pregunta flotó en el aire, un peso que no podía ser ignorado. El médico sabía que la respuesta era simple, pero la ejecución era un laberinto de dudas. Sin embargo, en ese momento, algo dentro de él despertó. La necesidad de actuar se convirtió en un grito interno. El médico cerró los ojos un instante, respirando hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones. La decisión se formó en su mente, una chispa de determinación que iluminó el oscuro rincón de su corazón. Abrió los ojos y en ellos había un destello de resolución. «Debemos intentarlo», dijo, su voz más firme. Con manos que temblaban pero con un propósito renovado, se puso a trabajar. La sala se llenó de un aire tenso y concentrado. Cada movimiento se volvió un acto de fe, una danza de esperanza en la que cada segundo contaba. Se despojaron de la duda y la urgencia reemplazó el miedo. Las herramientas brillaban bajo la luz tenue y cada corte se convirtió en una lucha por la vida.
Mientras el médico trabajaba, el tiempo se desdibujaba. La campana seguía sonando y cada repica parecía marcar una pequeña victoria, un recordatorio de que la vida era frágil pero valiosa. El respirador del joven se volvía más regular, un signo de que la lucha no estaba perdida. En la penumbra de la sala, la tensión se convirtió en un hilo vibrante de esperanza. Los enfermeros se movían con precisión, cada uno buscando su lugar en el caos, sus manos tomando decisiones rápidas y certeras. Unos minutos más tarde, el médico levantó la vista. El joven, aunque aún frágil, mostraba señales de vida. Sus ojos se abrieron lentamente, buscando una luz en medio de la oscuridad. El médico sintió que su corazón daba un vuelco. Había un destello de conciencia, una chispa que les decía que la batalla aún no había terminado. El tiempo había pasado, pero en la sala todo había cambiado. La campana sonaba de manera diferente, ahora un símbolo de triunfo, un eco de vida que resonaba en sus corazones. El médico y los enfermeros compartieron una mirada, un entendimiento tácito de que habían superado una prueba inimaginable. Mientras el joven recuperaba el aliento, en el fondo de sus ojos había una historia que aún necesitaba ser contada. Fueron momentos de profundo silencio, pero ese silencio estaba lleno de promesas. En el convento de Nápoles, en 1943, el sonido de una campana había dado lugar a una nueva vida, y con ello una nueva esperanza en medio del caos. En el rincón de la habitación, las campanas seguían sonando, marcando el tiempo de una batalla silenciosa que se libraba entre la vida y la muerte. La enfermera, con la respiración entrecortada, se encontró atrapada en una danza de caos y desesperación. Con cada compás, el eco de los metales chirriantes y los gritos lejanos se entrelazaban, creando una sinfonía macabra que parecía ahogar cualquier rayo de esperanza. El médico, su rostro pálido y marcado por la fatiga, miraba con ojos vacíos al soldado. La herida en su pierna era profunda, pero el daño que sufría su mente era aún más intenso. La presión lo empujaba a la parálisis. Cada segundo se estiraba como un chicle y el tiempo parecía burlarse de ellos. El silencio entre las campanas era un grito ensordecedor. De repente, una respiración entrecortada interrumpió sus pensamientos. Al voltear, vio a otro paciente, una mujer, su rostro marcado por el terror, buscando respuestas en su mirada. ¿Cuánto falta?, la mujer preguntó, su voz apenas un susurro. El médico no sabía qué responder. El tiempo se sentía como un enemigo. Se volvió hacia la enfermera, quien le lanzó una mirada de súplica. «Hemos perdido el control», parecía decir su expresión. Era una verdad que dolía. Las vidas de aquellos que estaban en la sala dependían de decisiones que él no podía tomar. Mientras tanto, el joven soldado seguía retorciendo en la camilla, un eco de su angustia resonando en su pecho. La enfermera intentó concentrarse en sus manos, las que habían aprendido a curar, pero en su mente una tormenta se desataba. Su mirada se desvió hacia el reloj en la pared. Las manecillas marcaban las 6, pero en su mundo el tiempo era un concepto que se desvanecía. La sala era un caos de rostros pálidos y manos temblorosas, cada uno atrapado en su propia batalla interna. Las campanas resonaron de nuevo, y en su sonido había una pesadez, como si anunciara cada pérdida. La enfermera, en un acto reflejo, tomó la mano del soldado, su piel fría y sudorosa. «Sigue respirando», le dijo, tratando de transmitir calma. Pero en su pecho sentía cómo su propia ansiedad crecía, amenazando con consumirla. El miedo se convirtió en un peso tangible, aplastándola. El médico se acercó, los instrumentos en su mano temblando. Tenía que actuar, pero el miedo a fallar lo paralizaba. Miró a su alrededor, observando a sus colegas, cada uno lidiando con su propio tormento. «Aguanta», murmuró para el soldado, pero las palabras sonaron vacías. El silencio de la sala era una presión que lo empujaba a la desesperación. «Necesitamos más suministros», gritó una enfermera desde el fondo, rompiendo el silencio. Las palabras resonaron con un eco de urgencia, una llamada a la acción que sacudió al médico.
Tenía que moverse, tenía que decidir. La enfermera, al escuchar la voz, se volvió hacia él. Sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. «¿Qué hacemos?», preguntó, y el peso de la pregunta lo abrumó. «Desinfecta los instrumentos», ordenó, su voz firme pero temblorosa. Con cada palabra sentía cómo el control sobre la situación se deslizaba entre sus dedos. Mientras la enfermera se movía, él se concentró en el joven. Los ojos del soldado estaban llenos de miedo y desesperación. Era un espejo de su propia angustia, y eso lo hizo dudar aún más. Finalmente, en un acto de determinación, el médico se acercó al soldado. «Voy a ayudarte», le dijo, y aunque las palabras eran un consuelo, la verdad era que no estaba seguro de poder cumplir su promesa. Las manos del joven temblaban y el médico sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba a punto de entrar en el abismo. Con movimientos meticulosos, comenzó a limpiar la herida. El joven gritó, un sonido desgarrador que resonó en la sala. La enfermera a su lado sintió que su corazón se detenía. Cada grito era una punzada de dolor, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Sin embargo, a pesar de la angustia, sintió un destello de determinación. Cada grito significaba que el joven seguía luchando. El tiempo se desvanecía y la tensión aumentaba. El sonido de las campanas se convertía en un mantra, marcando un compás de desesperación. La enfermera se concentró en sus manos, en la forma en que se movían sobre el cuerpo del soldado. Cada movimiento era un acto de fe, una súplica silenciosa al universo para que la vida prevaleciera. Los rostros de los demás pacientes comenzaron a desdibujarse en su mente. Todo se redujo a esa habitación y a la lucha por su vida. La enfermera tomó una respiración profunda, sintiendo la calma que, aunque efímera, la envolvía por un instante. En ese momento se dio cuenta de que el silencio colectivo no era solo un signo de miedo, era una señal de solidaridad, un recordatorio de que no estaban solos en su sufrimiento. Finalmente, el médico tomó la decisión. «Vamos a estabilizarlo», dijo. Y la sala pareció contener la respiración como un solo ser. La enfermera asintió, sintiendo una oleada de alivio y determinación. Con un último esfuerzo, terminaron de atender al joven. El tiempo parecía haberse detenido. El aliento entrecortado del soldado se tornó en un leve susurro, y la tensión en la sala comenzó a disiparse. Mientras las campanas resonaban en el fondo, la enfermera sintió que, a pesar de todo, había un hilo de esperanza. El joven, aunque herido, había sobrevivido a otro día. El médico, aunque exhausto, había encontrado una forma de actuar en medio del caos. La sala aún estaba llena de dolor, pero en ese momento se sembró una pequeña semilla de esperanza. Afuera, el mundo continuaba su marcha, indiferente a las luchas internas de aquellos atrapados en la sala. Pero para la enfermera y el médico, el silencio comenzó a transformarse. Era un silencio que, aunque pesado, llevaba consigo la promesa de la vida. Mientras sus corazones seguían latiendo, comprendieron que cada día era una lucha, pero también una oportunidad. El ciclo de la guerra no había terminado, pero en ese rincón del mundo habían encontrado un resquicio de humanidad. Y así, mientras las campanas seguían sonando en la distancia, la enfermera supo que, aunque la lucha continuaría, siempre habría un lugar para la esperanza en el corazón del sufrimiento.